Noches, compañeros. Yo les voy a hablar lo que es el Banco Mundial. ¿Qué es el Banco Mundial? Se trata de un grupo de organismos asociados que constituyen el denominado Grupo Banco Mundial. Es uno de los organismos especializados en finanzas y asistencia de las Naciones Unidas y está integrado por 189 miembros. ¿Qué función cumple el Banco Mundial? El Banco Mundial presta apoyo tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo, en la forma de financiamiento como garantías, estudios analíticos y de asesoría, alivio de la deuda, iniciativa para el fortalecimiento de la capacidad y actividades de seguimiento y promoción a nivel mundial. La estrategia es luchar contra la pobreza. El Banco Mundial se basa en fortalecer el clima de inversión e invertir en las personas pobres. Historia del Banco Mundial. El Banco Mundial, abreviado BM, es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin interés a nivel bancario y el apoyo económico a las naciones en desarrollo. Está integrado por 189 países miembros. Fue creado en junio de 1944 como parte de los acuerdos de Bretton Woods. Tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. El grupo, creo que no me toca. Ya, su función. Ya. En 1945, en el marco de las negociaciones previas al término de la Segunda Guerra Mundial, nace lo que a la fecha se conocería como el Sistema Financiero de Acuerdos de Bretton Woods, llamado así por el nombre del complejo hotelero de la ciudad, New Hampshire, donde fue concebido, integrado por dos instituciones fundamentales para entender las políticas de desarrollo que tuvieron lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX. Estas dos instituciones son el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, con la sigla BIRF, el Fondo Monetario Internacional, FMI, concebido el primero y un principio con el fin de ayudar a las naciones europeas en la reconstrucción de las ciudades durante la posguerra. Poco a poco fue ampliando sus funciones, creándose más organismos que funcionaran paralelamente en este, integrado lo que hoy se conoce como el Grupo Banco Mundial con la sigla GBM. Su estructura del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene oficinas en más de 130 países y más de 100.000 empleados aproximadamente, otros 5.000 que sirven de manera temporal o como consultores. El monto de la asistencia del Banco Mundial a los países de desarrollo para el 2002 fue de 8.100 millones de dólares estadounidenses y 11.500 millones adicionales en créditos otorgados para un periodo de 35 o 40 años, con 10 años adicionales de gracia. Este grupo el grupo del Banco Mundial está integrado por el Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, organismos multinacionales de garantías de inversión y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones. El Banco Mundial está integrado por el Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento, que cuenta con 189 países miembros, creado en 1945. Tiene como objetivo lograr la reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo y de mediano ingreso, con capacidad crediticia, brindándole asesoría financiera en materia y de gestión económica. La Asociación Internacional de Fomento
con 173 países miembros, creada en 1960. Sus miembros son quienes realizan aportaciones que permiten que el Banco Mundial proporcione entre 6.000 a 7.000 millones de dólares anuales en créditos, casi sin interés a los 79 países considerados más pobres. Proporciona dinero para la construcción de servicios básicos como ser educación, vivienda, agua potable, saneamiento, impulsando reformas e inversiones destinadas a fomentar el aumento de la productividad y el empleo. La Corporación Financiera Internacional cuenta con 185 países miembros, creada en 1956. Esta corporación está encargada de promover el desarrollo económico de los países a través del sector privado. Los socios comerciales invierten capital por medio de las empresas privadas en los países de desarrollo. Dentro de sus funciones se encuentra el otorgar préstamos a largo plazo, así como dar garantías y servicios de gestión de riesgo para sus clientes e inversionistas. El organismo multilateral de garantías y de inversión, que su sigla es la MIGA, cuenta con 181 países miembros, creado en 1988. Este organismo tiene como meta promover la inversión extranjera en países subdesarrollados, encargándose de otorgar garantías a los miembros, garantías a los inversionistas contra pérdidas ocasionadas por riesgos no comerciales como expropiación, inconvertibilidad de monedas, restricciones de transferencias, guerras o disturbios. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones cuenta con 154 países miembros, creada en 1966. El CIADI tiene como meta principal cuidar la inversión extranjera en los países, a proporcionar servicios internacionales de conciliación y arbitraje de diferencias relativas a ese rubro. Esta institución cuenta con una fuente de área de investigaciones que publica temas sobre la legislación internacional y nacional de acuerdo al país de manera de inversiones y la materia de inversiones. El Grupo Independiente de Evaluación de Grupo del Banco Mundial fue creado en el 2006. El IEG es una unidad independiente dentro del Grupo del Banco Mundial que tiene como objetivo evaluar la eficacia de las actividades del BIRG, de la AIF y de la IFC y la MIGA para mejorar los servicios y los resultados. La Junta de los Gobernadores. Cada país miembro está presentado por una junta de gobernadores. Ellos tienen la facultad para tomar decisiones finales del banco. Dentro de sus funciones se encuentra emitir y suspender a países miembros, hacer autorización financiera y presupuestos, así como determinar la distribución de los ingresos del BIRF. Los gobernadores se reúnen anualmente o cuando la mayoría representante de por lo menos los tercios de los votos totales lo requiera. La duración de su cargo se estipula por 5 años con derecho a la reelección. La Junta participa junto a los directores ejecutivos en la elección del presidente del banco. ¿Qué es el director ejecutivo? Los directores ejecutivos tienen como meta desarrollar los proyectos y llevar a cabo una operación y conducción del banco. El directorio está constituido por 12 directores ejecutivos y titulares y 12 suplentes. Estos últimos participan de la toma de decisiones, pero no tienen derecho a voto. Su elección se da cada 2 años. A partir del 1 de noviembre del 2010, se incrementó al número de directores a 25. Los 5 miembros con el mayor número de acciones actualmente están Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido. Designan a 5 directores ejecutivos. Uno de ellos es desde el 2011, Carolina Astein, China, la Federación de Rusia y Arabia Saudita. Ellos eligen su propio director ejecutivo. El presidente. El presidente del Banco Mundial es elegido por sus miembros y preside al directorio ejecutivo.
pero sin derecho a voto. Dentro de sus funciones se encuentra reducir los negocios, organizar, nombrar y destituir a los funcionarios y empleados del banco, jugando un papel de jefe de personal. El Consejo Consultivo. ¿Qué es el Consejo Consultivo? Dentro de las estructuras del banco se encuentra el Consejo Consultivo, integrado por el mínimo de 7 personas nombradas por la Junta de Gobernadores. A este se integran intereses bancarios, comerciales, industriales, agrícolas y del trabajo al fin de asesorar al banco en asuntos de política general. Estos consejeros mantienen el cargo durante 2 años con derecho a ser reelegidos. Dineros y votos. Todos los componentes del grupo del Banco Mundial son propiedad de los países miembros. Cuando un país se incorpora al banco, garantiza una suscripción de capital, pagando solo un pequeño porcentaje de dicha garantía. El resto del dinero es pagadero a la vista y sirve de garantía blindada, es decir, asegura el pago de la deuda. La suscripción del capital asignada es proporcional a la riqueza del país. Los miembros del banco se dividen en 2 categorías: países desarrollados, que son la parte 1, y países prestatarios, que son la parte 2, según los estándares de la AIF. La mayoría de los fondos del banco disponibles para los préstamos no proceden a suscripciones de capital. El dinero proviene de las ventas de sus propios bonos de los mercados financieros mundiales. La votación. Las suscripciones de capital son proporcionadas a la riqueza de cada país, determinando un número de votos de cada uno de estos. Por ejemplo, a la fecha, Estados Unidos controla el 16,38% de los votos. Japón, el 7,86% de los votos. Alemania, el 4,48%. Francia, el 4,30%. Y Gran Bretaña, que es el 4,30%. En contraste, 24 países africanos controlan juntos solo el 2,8% total. Los tipos de préstamos que hay son préstamos para proyectos, préstamos sectoriales vía BIRF y préstamos institucionales, préstamos de ajuste estructural y préstamos de fondo perdido. ¿Qué son los préstamos para proyectos? Este tipo de préstamos se otorga para desarrollar un proyecto en específico, como carretera, proyectos de pesqueros, infraestructura en general. ¿Qué son los préstamos sectoriales vía BIRF y AIF? Estos préstamos gobiernan todo un sector de la economía de un país, es decir, la energía, su agricultura, etc. Esto conlleva las condiciones que determinan las políticas y prioridades nacionales para dicho sector. Los préstamos institucionales. Estos sirven para reorganización de instituciones gubernamentales con el fin de orientar su política hacia el libre comercio y obtener el acceso directo a restricciones de las empresas transnacionales en los mercados y regiones. Los préstamos de ajuste estructural. Este tipo de préstamo fue creado teóricamente para aliviar la crisis de deuda externa, con el fin de invertir los recursos económicos nacionales en producción para exportación y fomentar la entrada de las empresas transnacionales en economía restringida. Préstamos a fondo perdido. Este tipo de préstamo fue creado como modo de cambio monetario, sin retorno. Un prestamista no recibe de nuevo ese dinero prestado. Los préstamos del BIRF se negocian de forma individual, incluyen un periodo de 5 años sin necesidad de amortización. Después de los gobiernos prestatarios disponen de un plazo de entre 15 a 20 años para amortizar la deuda a los tipos de interés del mercado. Los presidentes del banco. Ahí tenemos la lista de los presidentes del banco. Eugenio Meyer, de 1945 a 1946. John Michael,
de 1947 a 1949. Eugenio Black, de 1949 a 1963. George George Wolf, de 1963 a 1968. Así como podemos ver la lista. Y el último que es David Matt, que está desde el 2019 hasta hoy día, que es la actualidad. Eso sería, Alice. Gracias.